El pastel de boda reposaba impecable sobre el mantel de lino, su glaseado blanco brillando bajo la luz temblorosa de las velas, como una promesa de pureza que nadie se atrevía a cuestionar. Afuera, la finca Harrington respiraba primavera. En Carolina del Sur, con magnolios abiertos y carruajes llegando desde Charleston cargados de absolutos ilustres. Pero detrás de la puerta cerrada de la cocina, lejos del champán y los discursos sobre honor, las manos de Celia no temblaban por nervios de ripostera, sino por la memoria. Cada capa de bizcocho le recordaba las noches en que su ama la había enviado a la cama de Edmund Thornton, el hombre que en pocas horas juraría amor eterno ante la élite del sur. Victoria Harrington la vestía con seda, perfumaba su piel con lavanda francesa y la entregaba como quien ofrenda un obsequio delicado, una pieza más en el teatro aristocrático que sostenía su reputación. Para el mundo, Victoria era la novia perfecta de sus años, dorada como la mañana, rica y admirada. Lo tenía todo salvo vergüenza. Celia, comprada 6 años atrás en Georgia con apenas 14, había aprendido a odiar las cosas hermosas. Casi siempre escondían espininas. Desde la venta de la cocina veía a Victoria reír en la veranda mientras hablaba de encajes y listas de invitados. Cuando su voz la llamó, afilada como cristal, Celia subió las escaleras traseras sintiendo que cada peldaño era una rendición. El cuarto olía a agua de rosas. Victoria no se giró al principio. Observaba su reflejo como si ajustara una obra de arte. Edmund trata aquí esta noche. Ya sabes lo que significa. Celia lo sabía demasiado bien. El patrón se repetía con la precisión de un calendario del infierno. La seda azul, el cabello arreglado por otra criada, el perfume detrás de las orejas, el paseo hasta la casa de invitados donde Edmund se hospedaba cuando viajaba desde Charleston. «Ponte el vestido azul», ordenó Victoria al fin, con esa sonrisa que mezclaba azúcar y acero. «Edmund dice que te ves mejor en azul. Deberías sentirte honrada. No todos los esclavos conocen tanta afinación». Las palabras quedaron suspendidas, obscenas en su falsa dulzura. Celia apretó las uñas contra las palmas. El único lugar donde podía vogar su rabia sin pagarla con sangre. Victoria se acercó y le levantó la barbilla con una ternura que era amenaza. «Si mencionas estos arreglos, si ensucias mi nombre, te venderé a las plantaciones de azúcar de Luisiana. Dicen que allí los esclavos duran 3 años». «Sí, señora», respondió Celia con un sabor a ceniza en la boca. Entonces entrega la orden final, dicha con entusiasmo infantil. La tarta debía ser inolvidable. 3 niveles, flores de azúcar, algo de lo que se hablara en Charleston durante décadas. Celia sostuvo su mirada un segundo más de lo permitido. «Haré algo que nadie olvide», dijo yo, y en esa frase había más verdad de la que Victoria alcanzó a escuchar. Al caer la tarde, vestida de azul, Celia caminó hacia la casa de invitados. Edmund Thornton la esperaba con un vaso de bourbon en la mano. Era alto, elegante, hijo de una familia con 3 plantaciones y municiones políticas que llegaban a Washington. Sonreía con facilidad, incluso cuando cruzaba límites que ningún caballero debería cruzar.
Victoria entrena bien a sus esclavos, murmuró con desdén. Celia guardó silencio. Había aprendido que el silencio era supervivencia. Minlach obedecía. Algo frío se acomodó dentro de ella. Una claridad que no era o no sino desolación. Faltaban 3 semanas para la boda. 3 semanas para que la aristocracia del sur celebrara su unión como símbolo de poder y pureza. 13 semanas para planear algo que los obligara a mirar de frente la podredumbre que fingían no ver. Esa misma noche buscó a Júpiter, el anciano del jardín de hierbas. Había llegado de África siendo joven y conserva un saber que los blancos necesitaban y temían. Bajo la luna, entre filas de plantas, Celia pidió conocimiento que curaba y que dañaba. Júpiter la observó largo rato antes de hablar. Le mostró la dedalera capaz de detener un corazón content o provocar una enfermedad violenta según la dosis. La belladonna que traía delirio, raíces que confundían el pulso y joyas que inflamaban la sangre. Le habló de secado, proporciones, tiempos y síntomas. ¿Para qué guíe saber esto? Preguntó al final, para la tarta de boda. La señorita quiere que sea memorable. Júpiter asintió con gravedad. A una persona solo pueden empujarla hasta cierto punto. Incluso un esclavo sigue siendo humano. Lo que hagas no se puede deshacer. Celia ya lo sabía. En las semanas Senda mezcló harina, mantequilla y azúcar con una precisión casi sagrada. Cada prufo calculada, cada ingrediente medido con la serenidad de quien entiende que la verdad puede ser más venosa que cualquier planta. El día drego con cielos despejados y carujes brillando bajo el sol. La Eli brindó. La música llenó el aire y Victoria sonrió al mundo, convencida de su triunfo cuando el cuchillo atravesó el glaseado blanco. Nadie imaginó que bajo tanta dulzura se escondía algo amargo. No era solo una sustancia, era una revelación. Porque lo más tóxico de aquella noche no sería la dedalera ni la belladonna, sino la verdad que saldría a la superficie cuando los invitados comenzarán a caer enfermos. Cuando los secretos se susurrarán entre copas rotas y cuando el nombre Harrington dejara de pronunciarse con orgullo. Celia observó desde la cocina mientras el caos reemplazaba a los discursos de honor. No había gritos de culpa en su rostro, solo una calma nueva. La primavera de 1854 había llegado temprano a Carolina, pero también había traído un ajuste de cuentas. Y mientras la aristocracia del sur descubrió que incluso sus celebraciones podían pudrirse desde dentro, Celia comprendió que lo verdaderamente inolvidable no era el veneno, sino el momento en que una mujer a la que creían invisible decidió verdecerlo. Cada noche en que Edmund usaba el cuerpo de Celia mientras Victoria dormía tranquila al otro lado del jardín era una capa más de certeza acumulándose dentro de ella. Cada mañana en que Victoria sonreía durante el desayuno, perfectamente consciente de dónde había estado su esclava Orsa antes, añadía otra capa. Así funcionaba aquel sistema en el sur anterior a la guerra. Además, obteniendo mujeres esclavizadas como si fueran favores estrangeiros, y luego culpando a esas mismas mujeres de seducir al prometido o al esposo. La hipocresía era un veneno más persistente que cualquier planta del jardín. A una semana de la boda, Celia preparaba tondas de pravia en la cocina principal de la finca Harrington. La receta elegida era la de la abuela, un pastel denso de vainilla y almendra, glaseado blanco hervido hasta quedar brillante, flores de azúcar moldeadas a mano.
Prueba esto, dijo a Dinina, la cocinera Meyer, de ojos bondadosos y manos marcadas por años de fuego y harina. Dinina dio un bocado y asintió con aprobación sincera. Está buenísimo. La señorita está feliz. Lo quiero perfecto, respondió Celia y hablaba con absoluta verdad. La tarta debía ser impecable. Nadie debía sospechar de su calidad ni de su intención. Esa misma noche, Edmund llega para su última visita antes de la ceremonia. Victoria envió a Celia como siempre, con la naturalidad cruel de quien organiza un mueble. Esta vez, sin embargo, Celia observó con tensión fría. Contó los vasos de Bourbon, 3 antes de siquiera mirarla. Escuchó cómo hablaba de su futuro con voz confiada, compartir otra plantación, ampliar rutas comerciales hacia Nueva Orleans, escalar políticamente con las nociones de los Harrington, consolidar su aptilla entre las familias más respetadas de Charleston. Victoria es perfecta para mis ambiciones, dijo yo sirviéndose un cuarto trago. Bonita, rica, de la familia correcta, la esposa ideal. Entonces Celia, sorprendida incluso por su prone impulso, preguntó en voz bajas, ¿y yo para qué soy Brena? Edmund soltó una carcajada auténtica, como si la pregunta fuera un capricho infantil. Tú eres conveniente. Victoria es lo bastante inteligente para entender que los hombres tienen necesidades. Mejor tú que una blanca que cause escándalo. Todos ganan. Ella mantiene mi tensión. Yo obtengo lo que quiero y tú vives mejor que cortando algodón bajo el sol. Aquella lógica casual, la absoluta ausencia de verla como humana, celó algo definitivo dentro de Celia. No era solo el crimen de Edmond o de Victoria, era el crimen esquestral de un sistema entero. Estado normalizado, tejido en la vida del sur que Europa y América observaban, con mezcla de fascinación y negación. Tienes razón, murmuró ella, todos ganan. 3 días antes de la boda trabajó sola hasta tarde. Alegó que necesitaba concentración para moldear las flores de azúcar. Eran delicadas, exigían pulso firme. Sacó una bolsita de cuero con joyas y raíces secas. Las molió en polvo con mortero, cuidando cada lisda con precisión matemática. Demasiado significaría muerte prata y sospechosa. Muy poco no provocaría nada. Pero la cantidad adecuada, distribuida en una tarta enorme destinada a 200 invitados, tranadería, orza de enfermedad violenta, vómitos, sudoración fría, mareos, confusión, calambres humillantes ante los ojos de la alta sociedad. Celia no buscaba cadáveres. La muerte era demasiado limpia, demasiado breve. Querría que sufrieran, que su erupción elegante se deshiciera en caos, que las familias más honorables vieran el reflejo de su pretinal podredumbre. El polvo se integró en la masa sin ver rastro, indistinguible de la harina y el azúcar. Horneó 3 capas perfectas, doradas y uniformes. Probó una miga diminuta para confirmar sabor y textura. La vainilla y la almendra ocultaban cualquier amargor. Mientras las capas se enfriaban, sintió algo nuevo dentro de sí. Por primera vez en un año no era impotente. Por primera vez sostenía poder. Era aterrador y embriagador a la vez. ¿Qué se despierta tan tarde? Preguntó Dinina desde la puerta, con preocupación genuina. Trabajando en la tarta. Quiero que esté perfecta. Dinina observó las capas con admiración silenciosa. Eres mejor de lo que este lugar merece. Tras una pausa añadió en voz bajas.
A veces me pregunto qué sientes por lo que Victoria te obliga a hacer. Celia sostuvo su mirada y respondió solo lo necesario. Pienso en justicia. Dínina asintió despacio y apretó su mano. La justicia pesa cuando se cara sola. Luego se marchó, dejando a Celia con su obra impecable y su plan imposible de detener. El día de la boda amaneció con un cielo despejado que las damas del sur llamaban bendición divina. Desde temprano la finca era en enjambre, flores traídas desde Charleston, costureras ultimando el vestido de seda marfil con encaje de Bruselas y perlas, diminutas máscaras que el prete pagado por Celia años atrás. Él la llevaba despierta desde las 4 de la madrugada. El pastel de 3 niveles estaba listo, glaseado liso como porcelana, coronado por rosas y magnolias de azúcar, tan delicadas que parecían vivas. Es magnífica, declaró Victoria entrando con su madre y sus tías. Sabía que no me falarías. Gracias, señorita, respondió Celia con una reverencia linda. Aún podía detenerlo. Podía inventar un accidente, arruinar el glaseado. Pero Victoria se inclinó y susurró con sonrisa íntima. Edmond dijo anoche que extrañara nuestro pequeño Garrio. No te preocupes. Cuando regresemos de la luna de miel encontraremos nuevas formas. Una mujer casada tiene más libertad. En ese instante la misericordia murió. La ceremonia se celebró. Al mediodía bajó un arco de rosas blancas. 200 invitados, abanicos, trajes oscuros, joyas brillando bajo el sol. Celia observó desde la cocina cómo Victoria avanzaba del brazo de su padre y Edmond sonreía como caballero intachable. El ministro habló de honor, deber y pureza. Hipócritas, murmuró Dínina junto a ella. Tras el beso casto comenzó la recepción. Sopa fría de pepino, codorniz asada, jabón glaseado, espárragos, panes recién horneados, champán fluyendo sin pausas. El padre de Edmond brindó por la prosperidad y la continuidad de las tradiciones sureñas. Entonces Victoria exigió que trajera la tarta. Seguía la concha en un carrito, enterito. Un murmullo de admiración recorrió el jardín. 3 niveles perfectos, flores luminosas, blancura impecable. La hizo sola, ansió Victoria con orgullo. Aplausos educados, bromas ligeras. Victoria tomó el cuchillo de plata. Edmond colocó su mano sobre la de ella. Cortaron el primer nivel. Más aplausos. Se dieron el primer bocado entre risas. Sírvanla a todos, ordenó Victoria. Las porciones se repartieron generosas. Celia observó cómo la élite de Charleston probaba la dulzura, cómo elogiaban la veña y la almendra, cómo Edmund repetía bocado convencido de su triunfo. El sol seguía brillando, pero bajo aquella luz perfecta, algo ya había comenzado a cambiar. La madre de Victoria repitió porción sin culpa. Los hombres cortaron trozos generosos. Las damas fingieron moderación, pero todos comieron. 15 minutos, después casi 200 invitados habían probado la tarta que brillaba como porcelana bajo el sol de Carolina. Celia regresó a la cocina con el pulso desbocado, el corazón golpeando tan fuerte que parecía romperle el pecho. Ahora solo quedaba esperar. El primer síntoma apareció exactamente 37 minutos después del primer bocado. El padre de Edmond se levantó pialo. Luego gris ceniza, se llevó la mano al vientre y vomitó sobre el mantel, blanco
con una violencia que congeló el jardín entero. Durante un segundo reinó el silencio absoluto. Después llega el infierno. La madre de Victoria comenzó a sudar. Su rostro se tornó verde y cayó entre los arbustos, presa de náuseas incontrolable. A lo largo del césped, hombres con trajes impecables se doblaban, damas con vestidos importados caían de rodillas, abanicos y copas copaban contra el suelo. La boda perfecta se transformó en un hospital improvisado bajo magnolios en flor. Edmund tambaleó sujetándose el estómago. ¿Qué está pasando? Victoria, que había comido 2 porciones, se volvió blanca como su vestido marfil. Encorase y cayó. Él trató de sostenerla y terminó arrodillado junto a ella, manchando la seda con tierra, hierba y algo más oscuro. Desde la vente de la cocina Celia contempló a la élite de Charleston retorciéndose, sin poder compartir una salida, sin a quien culpar de inmediato. Esperaba cacos, pero verlos despojados de control era más intenso que su presinal rabia. Dinina se acercó a su lado. «Dios tenga misericordia», murmuró. «Ellos se hicieron esto», respondió Celia con voz hueca. «Yo solo devolví lo que nos han dado toda la vida». El doctor Samuel Petonondreg antes de que pasara una hora. Su rostro profesional se endureció al examinar a varios invitados. «Es veneno», declaró, sin rodeos. «Alguna toxina vegetal. Los síntomas son claros. No parece mortal, pero pasarán entre 12 y 24 horas miserables». Thomas Harrington, que no había probado tarta por estar bebiendo whisky con socios, enrojeció de furia. ¿Y cómo ha ocurrido? Una tía de Victoria, recostada débil en un sofá, balbuceó la tarta. «Todos comimos tarta». Harrington comprendió al instante la conexión. Celia, la esclava, la cocina. El doctor lo apartó con discreción. «Piensa bien. 200 personas prominentes han sido envenenadas en la boda de tu hija. Si se corre la voz de que una esclava lo hizo, el escándalo destruirá tu reputación y sembrará pánico entre propietarios en todo el sur. Si una cocinera puede envenenar una tarta, puede envenenar cualquier cosa». «La mataré», gruñó Harrington. «Haré un ejemplo y confirmarás que los esclavos pueden atacar y ganar», replicó Lopetono. «Maneja esto en silencio. Culpa a la harina, a la mantequilla, a lo que sé, pero no admitas que una esclava humilló a la élite». En ese momento entró el sheriff William Ashford, convocado por un familiar armado. «Recibí aviso de un envenenamiento masivo. Me hablaron de posible sabotaje». La palabra cayó como pólvora en el aire húmedo. Sabotaje implicaba intención, resistencia organizada, algo impensable para el relato de superioridad que sostenía el sistema. «Fue un accidente», intervino el doctor con rapidez. «Ingredientes contaminados». Ashford frunció el ceño. «Me dicen que todos los enfermos comieron tarta, hecha por una esclava y que ningún otro plato causó malestar». «No suena a casualidad». Harrington y Peton intercambiaron una mirada cargada de cálculo. Estaban atrapados entre reconocer que una mujer esclavizada había vencido o enterar la verdad para proteger el orden social que los beneficiaba en Carolina del Sur y más allá, en estados y países que observaban con tensión la estabilidad del sur estadounidense. Celia, en el pasillo con todas las limpias, comprendió algo crucial. La verdad era más peligrosa para ellos que para ella. «Interroguen a la chica», dijo el sheriff. «La encontraron en la cocina limpiando encimeras ya limpias». Celia levantó la vista con serenidad lisda.
Harrington habló primero. «Tú hiciste la tarta». «Sí, señor». «¿Añadiste algo? ¿Algo para enfermar a la gente?» Celia sostuvo su mirada, un riesgo calculado. «Usé la receta de la abuela de la señorita Victoria tal como está escrita: harina, azúcar, mantequilla, huevos, vainilla, almendra. El glaseado lleva azúcar, agua y vainilla. ¿Puedo mostrarles la receta?» «¿De dónde sacaste los ingredientes?», preguntó Ashford. «Del almacén, como siempre. La misma harina de maíz, la misma mantequilla, huevos de gallinas. Era plausible, sólido. No quedaba rastro. El veneno ya estaba diluido en 200 cuerpos. ¿Pretendes que creímos que fue accidente?», y exigió el padre de Edmund, aún verdoso. Celia dejó que sus ojos se llenaran de lágrimas auténticas. «No sé qué pasó. Trabajé tanto para que fuera perfecta. La señorita Victoria estaba orgullosa. Jamás dañaría a la señorita. Ha sido buena conmigo». La mentira era frágil y poderosa a la vez. Para desmentirla debían admitir el largo secreto, la explotación, la podredumbre. «El doctor Carraspiel se recuperan. No es mortal. Digamos que fue mala harina. Si convierten esto en una conspiración de esclavos saboteadores, abrirán una puerta que ningún propietario quiere abrir». El silencio pesó como plomo. «Fue harina contaminada», escupió Harrington al fin. «Sheriff, el asunto queda cerrado». Ashford no parece ya convencido, pero asintió. «Dejaré constancia de mis dudas». «Anote lo que quiera», respondió el padre de Edmund, «pero deje claro que fue accidente. Lo último que necesitamos es pánico». Cuando se marcharon, Dinina sujetó a Celia por los hombros. «Estás loca, pero eres inteligente. Usaste su miedo contra ellos. Temen más parece débiles que castigarte». Las piernas de Celia cedieron y se sentó temblando. «Creí que me colgarían. Quizá lo intenten cuando pase el shock», advirtió Dinina. «Mantente alerta». El día avanzó. Los invitados se marcharon jubilados, vestidos arruinados, reputaciones maguladas. Los rumores recorrieron Charleston: harina en mal estado, proveedor negligente. La versión oficial se sostuvo porque convenía a los poderosos, y en ese equilibrio de intereses sostuvo también la vida de Celia. Aquella noche, acostada en el barracón, miró el techo de madera y entendió la dimensión de lo ocurrido. Ellos eligieron dejarla vivir antes que reconocer que una esclava tuvo poder sobre la élite. Había sembrado una grita invisible en la ilusión de control. Cuando ese día, muchas familias mirarían a sus cocineros con una duda nueva. 3 semanas después, Celia trabajaba en el huerto arrancando hierbas junto a los tomates. Sentía una calma distinta, no alegría, pero sí conciencia de haber alterado el equilibrio. La luna de miel se pospuso indefinidamente. Edmund pasaba más tiempo en Charleston, frecuentando un establecimiento en Market Street conocido por albergar jóvenes discretas. Victoria vagaba por la finca como un fantasma vestido de marfil. Júpiter se acercó entre las hileras verdes. «Ven, camina conmigo», dijo en voz baja, como si supiera que el verdadero cambio no estaba en el caos de una boda arruinada, sino en la certeza silenciosa de una mujer que había demostrado que incluso dentro del sistema brutal existe una fisura por donde puede filtrarse la justicia. En el jardín de hierbas, bajo la sombra espesa de los magnolios, Júpiter se sentó en el banco de madera y habló sin rodeos.
como quien ya ha vivido mesiado para adornar la verdad. Lo que hiciste trae consecuencias, niña, y no solo para ti. Celia sostuvo su mirada. Que me cuelguen si quieren. No temo eso. El anciano ni despacio. No hablo de castigos inmediatos. Hablo de algo más grande. La historia corre aunque nadie la pronuncie en voz alta. Plantaciones enteras han escuchado versiones de la boda. Los esclavos susurran tu nombre. Se preguntan si Celia pudo, ¿qué podríamos hacer nosotros? Celia tragó saliva. No quise iniciar una rebelión, solo quise justicia. Júpiter arrancó una joya seca y la dejó caer. La justicia de una puede convertirse en coraje para muchos. Esa idea la acompañó durante días. 2 jornadas después llega a la finca un hombre blanco de ropa gastada y ojos atentos. Habló con Harrington sobre mercancías y precios, pero antes de marcharse encontró a Celia sola junto al pozo. Fingiendo examinar el balde, murmuró sin mirarla: «Amigos en Filadelfia mandan saludos. Si algún día decides viajar al norte, hay caminos, hay manos que ayudan. Tu valor no debería desperdiciarse en cadenas». Luego desapareció por el sendero polvoriento. Esa noche, Celia habló con Dinina en voz baja, casi respirando las palabras. «Vete», le rogó la mujer mayor. «Aprovecha la oportunidad. No puedes salvar a todos». Celia reflexionó en silencio. Si no se trataba de salvar a todos, sino de enseñar que podían salvarse. 3 meses después de la boda arruinada, Victoria llamó finalmente a Celia a su habitación. Subió con el corazón en la garganta. Encontró a su ama frente al tocador, más delgada, el brillo dorado del cabello apagado. Edmond pidió la anulación, dijo Victoria sin emoción. Afirma que el matrimonio nunca se consumó. Es cierto, no me tocó desde la boda. Celia guardó silencio. ¿Sabes por qué? La voz de Victoria se quebró. Me dijo que no puede mirarme sin verte, que no puede entrar en esta casa sin recordar a Charleston retorciéndose en el jardín. Y sabe que fue por ti, señorita Victoria. No finjas, respondió el alirangos, con lágrimas contenidas. Sé que fuiste tú. Sé por qué, y lo peor es que no logró odiarte del todo. Creí que era práctico, que así funcionaba el mundo, que deberías agradecer la comodidad. Pero tú no estabas agradecida, estabas esperando. El silencio se llenó de verdades antiguas. Voy a liberarte, anunció de pronto. El corazón de Celia pareció detenerse. ¿Qué? Haré que mi padre firme los papeles. Serás libre, no por bondad. No te confundas. Lo hago porque tenerte aquí me mantiene encadenada a lo que fui. Eres un espejo que no puedo romper. Celia respiró hondo. Porque ahora, porque quiero que entiendas algo. Ganaste. Arruinaste mi boda, destruiste mi matrimonio, me convertiste en un chisme, me quitaste todo con veneno y paciencia. Ganaste. Así que toma tu libertad y vete, pero no te llames heroína. Eres Adalión que hirió porque fue herida. El ciclo continúa. Celia sostuvo su mirada con firmeza nueva. Tal vez, respondió, o tal vez soy Adilén que mostró a otros encadenados que los cerrojos no son tan fuertes como nos hicieron creer. De cualquier forma, esto la libertad. Una semana después, en el estudio de Harrington, los carionchos firmados con tinta espesa y rabia contenida. «Estás recibiendo algo que no mereces», escupió el amo. «Michi ya estás bien sentimental». «No depende de usted», contestó Celia con voz sorprendentemente serena. «Depende de ella. Quizás sea la primera decisión realmente suya en mucho tiempo». El rostro del hombre se tornó rojo, pero terminó de firmar.
Fuera de mi propili antes del atardecer. Y si te veo en Charleston, te haré arrestar por cualquier cosa. Encontraré Rotiu. No pienso quedarme en Charleston, respondió ella. Se te marchó esa misma tarde con un pequeño jatilo y la ropa que llevaba puesta. Antes de cruzar el límite de la finca, se detuvo frente a los barracones. Docenas de rostros la observaban desde puertas y ventanas. Me voy, soy libre. El silencio fue espeso hasta que Dinina avanzó llorando. «¿Lo lograste?» «No», corrigió Celia. «Lo logramos. Cada una que sobrevivió otro día. Cada una que conservó su humanidad cuando intentaron arrancarla. Esa es la victoria verdadera. No el veneno, sino no olvidar quién somos». Caminó hacia el camino principal mientras él sostenía el cielo de naranja y púrpura. Detrás de ella comenzó un canto suave, luego otro, luego muchos. Espirituales que hablaban de cruzar la oscuridad hacia la luz. La historia de la tarta envenenada se extendió por el sur como fuego invisible. La versión ficcional de harina contaminada tranquilizó a las familias blancas que necesitaban creer que todo seguía bajo control. Entre los esclavos circuló otra versión, en susurros nocturnos y miradas compartidas, la de una mujer llamada Celia que esperó con paciencia y obligó a los poderosos a probar su pracinal medicina. Con ayuda de contactos del ferrocarril subterráneo, viajó hacia el norte. Se estableció en Filadelfia, ciudad de calles frías y oportunidades frágiles, y trabajó como panadera. No contaba su historia completa, pero cuando preparaba tartas de boda para parejas llenas de esperanza, a veces sonreía para sí misma, consciente de que la dulzura también podía ser justicia si se horneaba sin horno. 20 años después, durante la guerra civil que sacudió Estados Unidos y resonó en todo el mundo, una mujer cruzó la puerta de su pastelería. Era Meyer, todavía elegante, el cabello dorado salpicado de plata. Victoria Thornton conservaba el laftelio porque recuperar el de soltera Jabrilia significado admitir el escándalo. Lo supe cuando vi el nombre del negocio. Dijo en voz bajas. Me pregunté durante años qué fue de ti. Celia dejó el cuenco sobre la mesa. Me convertí en libre, de verdad, no solo en papeles, también por dentro. Yo no volví a casarme, confesó Victoria con tristeza serena. Dirigió una escuela para mujeres libres. Les enseñó a leer, a llevar cuentas, a ser independientes. Algunos dicen que es radical. Yo lo llamo pagar una deuda que nunca podré saldar. ¿Por qué me lo dices? Porque esa tarta no solo arruinó mi boda, envenenó mi forma de ver el mundo. Ya no pude ignorar lo que antes fingía no ver, así que gracias, oh maldición. Todavía no sé cuál corresponde. Celia la observó largo rato. Quizá ambas cosas sean verdad, respondió al fin. El mundo es más complejo que blanco o negro. Victoria asintió, se volvió hacia la puerta y antes de salir añadió con una leve sonrisa. La tarta es perfecta. Incluso yo debo admitirlo, perfecta hasta el final. Ese era el punto, susurró Celia cuando quedó sola. Todo parecía perfecto hasta que dejó de serlo, hasta que tuvieran que instar lo que ignoraban. A veces la única forma de cambiar un sistema es obligarlo a saborear su propio veneno. Luego volvió a su mesa de trabajo. Sus manos firmes mezclaban harina y azúcar, como lo habían hecho 1000 veces. Pero ahora horneaba para sí misma, para un futuro sin cadenas, creando dulzura que no dañaba a nadie. Con el tiempo, la historia de la tarta se convirtió en leyenda en comunidades afroamericanas.
Un relato de resistencia inteligente, de paciencia venciendo a la fuerza bruta. Una historia que cruzó fronteras y generaciones como prueba de que incluso en los sistemas más crueles siempre existe una grita por donde puede entrar la luz. El débil que derrota al poderoso, el oprimido que descubre grieta un muro que parecía eterno. Después de aquella boda en Charleston, algo cambió para siempre. En las mansiones donde los esclavos seguían amasando pan y sirviendo vino, los dueños empezaron a mirar a sus sirvientes con una duda nueva, pequeña pero persistente. Porque cuando entiendes que el poder puede ser desafiado, deja de parecer invencible. Celia vivió hasta los 78 años. Murió en 1892, rodeada por la comunidad libre que ayudó a levantar con trabajo y dignidad. Dicen que sus últimas palabras fueron: la venganza se sirve mejor dulce. Quienes conocían su historia comprendieron la ironía. Aquella noche de 1854, la dulzura fue el arma, pero el verdadero veneno fue la verdad que nadie quiso admitir. Y una verdad, cuando despierta, nunca vaya a dormirse.